Bueno, ahora sí estamos grabando. Entonces, eh, bien. No, lo que le quería mencionar era esto, ¿sí? De que básicamente para el práctico, el número 6 en la tabla del práctico estaba, ¿sí? La idea es que nosotros le vamos a dar un archivo, ¿sí? Y ese archivo ustedes lo tienen que mapear en memoria, ¿sí? Y una vez que esté mapeado en memoria, ustedes van a tener que acceder a la información de ese archivo, ¿sí? Van a tener que imprimir, ¿sí?, algunos campos y eso lo van a hacer a partir de eh, interpretar los datos que están en ese archivo, ¿sí?, como una estructura. La idea es que, bueno, puedan hacer un casteo de esos datos a una estructura y acceder a esos campos de forma sencilla, ¿sí? Eh, Ahora nosotros hemos quedado o sea, nos quedaron un par de filminitas muy cortitas para ver, para cerrar este tema, pero básicamente lo que vamos a hacer en el práctico es esto, ¿sí? Eh, Cuando nosotros acá vemos el tema de usos, ¿sí?, de Mmap, más allá de este mecanismo, ¿sí?, de Inter-Process Communication que habíamos visto, ¿sí?, está esta parte de que es, o sea, podemos usar Mmap, esto de Mapped Memory, para reemplazar las operaciones de lectura y escritura de archivos, ¿sí? Esto es, en vez de utilizar, ¿sí?, las operaciones de input-output, lo que hacemos es directamente mapeamos, ¿sí?, a memoria el archivo y podemos utilizar las operaciones de lectura de memoria para varios programas, ¿sí? Esto depende, digamos, de la cantidad de operaciones, del tipo de acceso que sea. Eh, Esto nos da una gran ventaja en performance con respecto a hacer operaciones de input-output, ¿sí? Eh, Uno de los motivos es que nosotros cuando hacíamos input-output, ¿sí?, nosotros cuando llamamos digamos, la system call, ¿sí?, nosotros tenemos siempre un cambio de contexto, ¿se acuerdan? Nosotros pasamos de modo usuario a modo kernel. Entonces, cuando estamos en modo kernel, para poder hacer, por ejemplo, la lectura de un archivo, ¿sí?, ahí el kernel tiene que hacer las lecturas del archivo, ¿sí?, y mover esa información, ¿sí?, desde el buffer digamos, o sea, desde la estructura, perdón, digamos, la zona de memoria donde están los datos, supongamos un disco duro, ¿sí? Eso se tiene que llevar a kernel y se tiene que dar ese cambio de permiso para que el usuario lo pueda llevar a un buffer, ¿sí?, a una zona de memoria a nivel usuario, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros abrimos un archivo y hacemos el read? En general siempre pasamos un puntero a un arreglo para que digamos, desde el nivel kernel donde estamos, se haga una copia de datos al nivel usuario y después nosotros poder empezar a disponer de esos datos, poder modificarlos, poder imprimirlos, ¿sí? Bueno, eso es porque nosotros estamos, digamos, parados en dos modos distintos. Estamos en modo kernel y modo usuario. Cuando nosotros mapeamos, ¿sí?, una zona de memoria directamente, o sea, un archivo, ¿sí?, a una zona de memoria, y esa zona de memoria pasa a ser zona de memoria del proceso, ¿sí? Ahí estamos
resolviendo, ¿sí? Esa doble redirección o esa copia de datos innecesarias para poder manejar correctamente lo que es modo usuario y modo kernel, ¿sí? Eh, Veamos esta imagen de nuevo. Nosotros cuando abrimos, digamos, un archivo, ¿sí? Y lo hacemos parte digamos, del mapeo, el direccionamiento de memoria de un proceso, ¿sí? Fíjense acá dice process A, process B, page table, ¿sí? Las zonas a las que tiene permitido un proceso acceder, va a ser la zona donde se mapea el archivo, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos la posibilidad de, desde nuestro proceso, acceder directamente a esa zona de memoria. No necesitamos tener esa doble copia que les mencionaba recién, ¿sí? Como consecuencia de tener un modo usuario y un modo kernel. Entonces, bueno, es acá donde se marca esa diferencia, ¿sí? Y acá por lo que decimos nosotros que hacer este mapeo directamente de un archivo en memoria, ¿sí? Nos permite correr más rápido. Y bueno, y acá en la columna derecha, una aplicación, simplemente lo que estamos diciendo es esto, de que una técnica de optimización avanzada y poderosa, que dice, es como dice acá el texto, es esto de crear una estructura, ¿sí? Y guardarla en un archivo, ¿sí? Y a ese archivo mapearlo a memoria. Esa estructura son los structs que ya conocemos, ¿sí? Y algo muy importante es que esto también se utiliza muchas veces como una forma de guardar estados de programas. Imagínense en un programa que tiene en memoria RAM, ¿sí? Un montón de información y ustedes a esa información, eh, perdón, o sea, digamos, no solo memoria RAM, imagínense que más allá de la memoria RAM ustedes tienen un programa grande, ¿sí? Que, que tiene información de estado, ¿sí? En qué están ejecutando. Imagínense si fuese, por ejemplo, no sé, un videojuego, toda información del momento en el que están ustedes jugando, ¿sí? En ese estado que se encuentra. Y ustedes quieren guardar, ¿sí? Todo ese estado. Entonces, lo que quieren hacer ustedes es guardarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el usuario decide cerrar el videojuego, ese programa, y después cuando lo reabren, ustedes quieren continuar desde ese punto, ¿sí? Entonces, como es mucha la información, uno lo que puede decir es, bueno, guardemos toda esa información, ¿sí? No la guardemos en estructuras, ¿sí? Del programa. No queremos que nuestro binario, ¿sí? La imagen, digamos, de ese software contenga todas las estructuras para almacenar esa información, sino que, ok, cuando abrimos ese software, nuestro programa mapea a memoria, ¿sí? Esos archivos que contienen esa información de estado. Si lo hacemos a nivel estructura o a nivel objeto es más fácil después de interpretar la información. No es que tenemos que ir adentro de un archivo, ir casteando o ir, digamos, parecido al práctico que hicieron ustedes el primero, ese que leía la info del barra proc. No es que ustedes tienen que ir campo por campo, leyendo y haciendo un mapeo para el estado del programa de ustedes, sino que con este con este manejo de estructuras, el mapeo es directo, porque simplemente es un casteo de un puntero a un objeto o a una estructura, ¿sí? Eh, ¿Lo ven a esto, chicos? ¿Ven este ejemplo? ¿Hola? Sí, sí, acá estamos, profe. ¿Se ve? ¿Entiende más o menos lo que quiero decir? ¿No? ¿Sí?
Estamos. ¿Se entiende más o menos o no? Digamos, o sea, ¿se entiende la ventaja de usar mmap con respecto a input-output? ¿O no se ve mucho eso? Profe, Sí. puede ser que, según lo que yo entendí, es que en lugar de abrir el archivo y traer a nivel de usuario la información, directamente accedo a la memoria en donde está ese archivo y de ahí la accedo, puede ser algo así. Exacto, digamos, vos accedes a la memoria, ¿sí? Donde esa memoria va a estar mapeado, va a estar subido, digamos, la representación de ese archivo, ¿sí? El contenido de ese archivo, en páginas, ¿sí? Pero ya en una memoria que es parte del proceso, ¿sí? O sea, vos, digamos, toda la zona de memoria esa es válida para el proceso de acceder, porque como está dentro de las páginas del proceso, eh, toda la unidad, digamos, incluso que hace los controles, que chequea todos los permisos, que bueno, tu proceso no esté accediendo por fuera de memoria, eh, lo, digamos, se va a encargar de proteger esos accesos y te va a dar toda la lógica de control sobre la página, entonces va a ser un acceso seguro, ¿sí? No es que vos vas a tener que leer el contenido del archivo, eso se lleva, digamos, a un buffer en el kernel, y de ahí vos tenés que leer esa información y copiarlo a un buffer o una estructura de memoria tuya propia dentro de digamos, dentro de una variable la memoria de tu proceso. ¿Sí? Y por otro lado, esto que estamos viendo, eh, está esto de cómo es del memory map, de este uso, ¿sí? De agarrar y decir, bueno, ya que podemos hacer eso, usémoslo para guardar estados de un programa. En vez de guardarlo eso dentro del binario de un programa, guardémoslo adentro de un archivo, ¿sí? Y para que esto sea rápido, a este archivo lo mapeemos a memoria, ¿sí? Y para que sea fácil también la manipulación, digamos, ese movimiento de datos, lo hagamos usando una estructura, ¿sí? El práctico ese de memoria, de IPC, perdón, de Memory Map que les proponemos, hace algo similar a esto, ¿sí? No va a estar ese guardo ese, digamos, la parte esta de guardar estados, de hacer como digamos, de generar el archivo y después recuperarlo, pero sí va a estar solo la parte de recuperar los datos, ¿sí? Y mapearlos a una estructura. Eh, y bueno, y acá hay otro uso que está bueno, esto de mmap, que es la posibilidad de, eh, si nosotros, por ejemplo, todavía no hemos visto bien lo que son los dispositivos, estos de devices especiales, ¿sí? Pero se los voy adelantando. Hay un device, ¿sí? Un dispositivo virtual que se llama Dev0, ¿sí? Es como si fuese un dispositivo más, en donde ustedes las lecturas que hagan, ¿sí? Digamos, a este file, ¿sí? Siempre les va a devolver cero, ¿sí? Por eso se llama cero. Y si ustedes hacen escrituras, esas escrituras se van a ignorar, ¿sí? Entonces, eh, imagínense que es como una fuente, ¿sí? De valores con cero. Entonces, si nosotros decimos, ¿se acuerdan que nosotros dijimos en Linux todo es un archivo? Este, digamos, dispositivo especial, ¿sí? Lo vamos a poder lo vamos a poder eh, cargar, lo vamos a poder mapear en memoria. Entonces es una fuente de ceros, ¿sí? ¿Por qué usos tiene esto? Por ejemplo, es una técnica para inicializar una zona de memoria con todos valores de cero, ¿sí? En vez de
acceder elemento por elemento e ir escribiéndoles un cero, ¿sí? Esta es una posibilidad, digamos, de hacerlo de forma más eficiente. Igual lo vamos a ver mejor a esto cuando veamos ahora, a continuación, toda la parte de Memory Management. Pero bueno, para que ustedes ya piensen, ok, con el mmap, en unión con el dev0, vamos a poder inicializar una zona de memoria con cero, ¿sí? Eh, ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cómo es el operador, o sea, casi el malloc? ¿Les suena? Devolvía un Eh, puntero a un espacio de memoria. Perdón. Sí, perfecto. No, estaba hablando un compañero justo. Por eso. Ah, no, sí, lo mismo iba a decir que además que, uy, que bajó una especie de memoria, pero ahora no me acuerdo bien si era Calo o Malo el que inicializaba todo en cero, me parece que era acá. Eso no me acuerdo muy bien la diferencia. exacto. El malloc por defecto no inicializa, ¿cierto? Entonces, ¿qué te Claro, devuelve? lo que no Una zona de memoria que puede tener cualquier cosa, ¿sí? Eh, a veces está bien eso, no tenemos problema con eso. ¿Por qué? Porque es algo muy rápido, ¿sí? Decir, bueno, dame una zona de memoria, te devuelve un puntero, listo. Y, y nosotros lo vamos a pisar, por ejemplo, a todos esos datos. Nosotros vamos a encargarnos de manejar qué hacemos con los valores. Entonces no es un problema. Pero bueno, hay situaciones donde nosotros queremos que partir de un valor por defecto. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, si queremos implementarlo con cero, bueno, eh, vamos a poder utilizar esta forma, ¿sí? El mmap con este archivo que es el dev0 para poder hacer eso, ¿sí? Igual ahora los detalles de esto de malloc que estamos hablando los vamos a ver más finos. Yo esto simplemente era a modo de intro, ahorita se acordaban de malloc. Eh, bueno, vamos entonces a esto de Memory Management. Perdón, Bueno, ahí profe. sí. Viendo, o sea, para entender bien lo último que dijo ahí. Hay un espacio de memoria en dev que se llama cero, Sí, que lo que hace es arrancar mi memoria directamente en cero sin necesidad de asignarla. en realidad, mira, este archivo barra dev barra cero, ¿sí? Eh, ups, eh, bueno, en realidad sí existe. No, quería ver porque recién no la había completado, ¿no? Mira, voy a hacer. Eh, déjeme ver. Fíjense, mira, tenemos el null, Está el cero a la tenemos derecha. acá el cero, tenemos. ¿Cuál más? A ver. Eh, de estos. A ver si me acuerdo de algún otro más. Bueno, ahora no me los. Ah, el random, fíjense. Bueno, hay varios de estos, ¿sí? Esto lo cubrimos cuando vemos devices. Eh, pero son, digamos, son devices especiales, ¿sí? Son dispositivos. Fíjense que acá estamos en barra dev, ¿sí? En devices. Que dependiendo de cómo los accedemos, ¿sí? Estos son como archivos comunes, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, el null, nos devuelve un null, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se sabe usar para ver si un archivo llegó por ejemplo, al end of file, ¿sí? Para probar qué pasa en un programa si lee un archivo que nos devuelve null, ¿sí?
El 0 nos devuelve todos ceros, ¿sí? El random nos devuelve números aleatorios, ¿sí? Uniformes. Eh, bueno, a ver qué otro más había. Eh, bueno, no me acuerdo, hay uno o dos más que se me están escapando ahora. Pero si nosotros, digamos, lo abrimos, vamos a poder ver, digamos, que el contenido, ¿sí? De ese archivo, de este device, es cero, ¿sí? Nosotros vamos, a ver, no sé si vamos a llegar con temas. Yo creo que, sí, no sé, a lo mejor sí se los puedo llevar a dar, pero... eh, pero bueno, acá están, digamos, todos los dispositivos, tenemos acá los discos, tenemos acá los para las terminales, ¿sí? Eh, bueno, no sé, dispositivos de carácter, de bloque, disco, CPU, ¿sí? Eh, pero bueno, esto piénsenlo como si fuese un archivo que su contenido es cero, ¿sí? Vos cada vez que lees ese archivo, a vos te retorna un cero, ¿sí? Eh, A ver, creo que mejor tengo algún ejemplito. Módulos, no, no, signals, signal procesos, green. No, qué raro que no esté, pero a ver, déjame ver un toque. Clase 2020, devices. Eh, Acá están, mira. Estos son, digamos, estos dispositivos especiales que le estaba mencionando yo, ¿sí? Yo les mencioné el null, ¿sí? Que es, digamos, un dispositivo nulo, o sea, lo leemos y te devuelve nulo. Dijimos el 0, después tenemos el random, ¿sí? Que es el que recién lo veíamos. Bueno, acá hay otros, ¿sí? Entonces, bueno, eso está bueno, sí, que podemos hacer el man, ¿sí? A cada uno de estos dispositivos especiales, man null, por ejemplo, el 0, ¿sí? Ustedes, digamos, con man 0 lo podemos hacer. Man 0. Sí, entonces fíjense, si hacen ustedes lecturas del d barra null o del d barra 0, ¿sí? Siempre les retorna bytes conteniendo 0, ¿sí? Carácter 0. Es eso, digamos, así de sencillo. Eh, bueno, el uso que tenía, uno de los usos que tiene, lo vamos a ver cuando veamos el malloc, ¿sí? Eh, bueno, full, está bueno esto. Yo después ¿qué más? Se los voy a pasar yo mismo. Así ya les queda por Slack. Y si lo quieren chusmearlo, creo que está bueno. Tuki. Bueno. Ya voy. Pensé que tenía algún ejemplito de eso, pero no. Bueno. A ver. Esto de Memory Management, bueno, acá le dejo una frase media nerd de que está en este malo internals, ¿sí? Está muy bueno el link, se los dejo para que, si lo quieren ver, tiene mucha información, que algo sí, o sea, sí lo vamos a ir viendo, que está referido al algoritmo, cómo se implementa el malloc. Eh, Creo que está bueno, mucho de esto lo vamos a cubrir, pero les dejo la referencia, ¿sí? Siempre está bueno tener la referencia. Fíjense que está sacado de la glibc, ¿sí?
Y bueno, acá hay una frase basada en El Señor de los Anillos, que después se las dejo, a ver si, o después vamos a volver, a ver si se entiende bien. Eh, y bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es esto de memoria dinámica? Vamos a ver cómo es el detalle, ¿sí? De esto de malloc, free, el real lock, la system calls y implementación, ¿sí? Algo muy importante es memoria, ¿sí? ¿Por qué o sea, memoria realmente importa? Es un es uno de los pilares, ¿sí? De cuando, digamos, de la materia y de cuando trabajamos con programación, ¿sí? Cuando armamos programas, ¿sí? Muchas de las optimizaciones van a venir por este lado. La memoria no es, ¿sí? Ilimitada. Nosotros necesitamos pedirla, devolverla, necesitamos manejar ese recurso, ¿sí? Sobre todo cuando estamos en un nivel de abstracción como la de C. Nosotros tenemos que, vamos a ver que ese manejo de memoria es un manejo, esa gestión es explícita, ¿sí? Nosotros necesitamos eh, controlarla, ¿sí? De forma precisa, ¿sí? Eh, entonces, cómo nuestra aplicación haga esa gestión va a ser fundamental para saber si es una aplicación, digamos, óptima o no, perdón, en cuestión de memoria. Tenemos el tema de la, la memoria, ¿sí? Perdón, el manejo de memoria es complicado, ¿sí? Cuando nosotros manejamos memoria, estamos creando, digamos, errores o fuentes de errores que van a saltar, que van a aparecer en runtime, ¿sí? Cuando nosotros ejecutamos un programa, es que ahí van a aparecer problemas, por ejemplo, de performance, de nuestro programa después de ciertas horas de ejecución empieza a tener fallas, ¿sí? Nuestro programa después de cierto tiempo de ejecución o bajo tal escenario se pone muy lento, hace que el sistema empiece a fallar, se queda sin memoria, empieza a calcular mal, empieza, no sé, tiene un segmentation fault, ¿sí? Cuestiones de ese tipo que dependen de la ejecución del programa. Entonces es por eso que se dice que los efectos son distantes, ¿sí? En el tiempo y en el espacio, ¿sí? Y eso los hace muy complicados de vaguear a estos problemas de memoria, ¿sí? Fíjense en un extremo, un problema de código se puede detectar de forma estática muchas veces, ¿sí? Eh, bueno, y después esto de que parte de lo mismo es que también la performance, ¿sí? de memoria no es uniforme. Todavía nosotros o ustedes en la carrera no han visto caché, a lo mejor algo visto ahora en el teórico, pero realmente lo van a terminar de ver en arquitecturas de computadora. Pero lo que sí pueden ir entendiendo es que la caché tiene problemas para mantener esa coherencia, ¿sí? Para que los datos en la jerarquía de memoria tengan lógica, tengan coherencia, sigan siendo válidos, ¿sí? Entonces, bueno, caché y todo lo que es memoria virtual, que sí, esto sí lo han estado viendo, lo van a profundizar en el sistema de computación, pero todo lo que tiene que ver con este indireccionamiento, ¿sí? Esta doble dirección. Nosotros tenemos memoria virtual, tenemos memoria física, ¿sí? Que cada memoria virtual se mapea a los procesos, ¿sí? Formas de páginas. Bueno, todo esto, esas abstracciones o esas capas así, nos dan como un overhead, nos dan, eh, por un lado, son capas que nos sacan determinismo, ¿sí? Que hacen que eh, a veces sea más lento, que, la performance se puede ir como corrompiendo, ¿sí? Nosotros podemos tener miss de caché,
podemos tener, eh, a medida, por ejemplo, que vamos teniendo menos memoria RAM, la memoria virtual sufre consecuencias, ¿sí?, en el rendimiento. Entonces, eh, esto lo hace más difícil, ¿sí?, de mejorar, de medir la performance de un programa. Para realmente, que si queremos medir la performance de un programa, necesitamos ejecutar ese programa, ¿sí? Entonces, o sea, todo el tema de memoria se vuelve complejo, ¿sí? Entonces, por eso Profe, es importante manejarlo, ¿sí? profe, me acuerdo a modo de ejemplo, Ujú. no sé si se cuenta, o sea, imagino que sí, porque el Blue Shake que usamos en informática avanzada, Sí, el de Java. el de Java, exactamente. Sí. Había una versión, no sé si se solucionó después, que tenía un problema de ese tipo. O sea, arrancaba Ujú. bien, pero o sea, como que no iba liberando memoria, pareciese. Y después de, no sé, depende de la computadora, la cantidad de RAM, pero en ese momento yo tenía una compu con 8. Y después, no sé, de una hora me llenaba los 8 GB de RAM completo. Mira, bueno, eso es digamos, es lo que se llama memory leak. Vos vas como una pérdida, si vas consumiendo, 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 no liberas hasta que, bueno, eventualmente agotas los recursos, ¿sí? Y, y bueno, fíjate que ese software, a ver, a lo mejor educativamente está bueno, creo que lo hizo una universidad, pero, pero imaginemos, no sé, o sea, como que por lo que vos me contás, es bastante grosero ese error, ¿cierto? O muy visible. Pero Sí, sí, imagínense lo totalmente. complejo que se vuelve con, con software que se memory leak, esa pérdida, como un goteo, ¿sí? Eh, es lento y pasa en software que está corriendo 1, 2 años, meses, ¿sí? Es más difícil detectar eso. Eh, Muchas veces pasa en sistemas embebidos que están pensados para, por ejemplo, no sé, para correr en lugares que no están siendo atendidos, monitoreados todo el tiempo, que, que se saturan, ¿sí?, por cuestiones de este tipo. O sea, y el ejemplo ese es clarísimo, es eso lo que estamos hablando. Y- pero esto último de caché y de virtual memory es un poquito como más complejo, es también, digamos, Eh, estos son abstracciones, son ayudas que no las vamos a ver, sobre todo la de caché. Virtual Memory algo vieron, ustedes en sistema de computación van a ver más, pero son cuestiones de cómo se implementa el manejo de memoria, son técnicas un poco más avanzadas, que, eh, que no tienen un comportamiento homogéneo, ¿sí? Entonces, esto también puede ser un factor que influya en la performance, ¿sí?, en el uso de un software con respecto a la memoria, ¿sí? Entonces, eso lo hace hasta más complejo todo esto. Pero bueno, vamos a mantener un nivel básico ahora, pero básico no es simple, sino que es la base, es de donde parte todo esto, ¿sí? Eh, entonces, bueno, si vemos así un poco la imagen grande de qué estamos hablando, ¿sí? Nosotros a nivel de aplicación, ¿sí?, a nivel usuario, tenemos alocadores, ¿sí?, de memoria, son parte de la elipse. Ustedes ya los conocen, el malloc, free, realloc, calloc, ¿sí? Los vamos a ver. mmap y el memory unmap, ¿sí? Eso lo acabamos de ver, ¿sí? También son syscall, son estas funciones que vimos que nos permitía hacer, digamos, mapeos, ¿sí?, a nivel de aplicación, utilizando la memoria virtual de memoria física, ¿sí? Eh, y esto digamos, el espacio de memoria de un proceso. Ahora vamos a ver mejor qué es esto de memoria heap,
hoy vamos a estar hablando, cuando veamos memoria y digamos memoria heap, nos vamos a referir a esta memoria RAM disponible para los procesos, ¿sí? Heap quiere decir montón. Ya vamos a volver a la imagen, está el layout, un programa C que venimos viendo siempre, ¿sí? Pero, no, no quería hacer eso, quería view presentation. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Vamos a ver break hoy y estamos parados acá, en memoria virtual, ¿sí? Esto es todo lo que nos permite a nosotros hacer este uso, ¿sí? De la memoria física, no es que tenemos un acceso directo a la memoria física. Por supuesto, para que todo esto sea posible, estamos teniendo acá una MMU, que es la Memory Protection Unit, ¿sí? Y bueno, y podemos tener errores de tipo una falla de página, ¿sí? Eso es como completa, digamos, la vuelta. Pero bueno, principalmente vamos a estar hablando ahora de estos detalles de malloc, free, realloc, sealloc y break, ¿sí? Yo no sé qué tanto viene en el teórico de Virtual Memory, espero que hayan descubierto lo suficiente. Si ahora vamos hablando cuestiones de este tipo y no lo ven bien, me lo dicen. De todas formas, nosotros cuando vimos... Ya vimos un capítulo de Virtual Memory. Buenísimo. Bueno, está bueno porque es importante. Después en sistema van a ver más también, pero es importante. Bueno, a ver. Esta memoria, ¿sí? Memoria heap, es una memoria variable, ¿sí? Fíjense que están estas flechitas acá. Y que va desde el final, ¿sí? Desde el segmento BSS, o la memoria de datos el segmento de datos sin inicializar, ¿sí? Hasta donde comienza el stack, ¿sí? Hasta el límite del stack, o el top of stack, ¿sí? Toda esta zona de memoria, ¿sí? Es memoria disponible para los procesos, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para que ellos la utilicen, por ejemplo, para acceder, para que, digamos, con el malloc crear objetos nuevos, para crear un buffer, para todo lo que ustedes vieron en algoritmos. Ustedes a lo mejor tienen un arreglo, alguna estructura de esas que vieron y quieren crear nodos, ¿sí? Bueno, toda esa memoria está disponible para los procesos. Y fíjense que está disponible a pedido, ¿sí? Es algo que uno la puede pedir, la puede liberar, ¿sí? Por eso es algo dinámico, ¿sí? Por eso cuando hablemos de esta memoria, es gestión de memoria dinámica, ¿sí? Versus a lo que ya habíamos visto, cuando se acuerdan, cuando estábamos viendo la parte de dónde guardábamos las variables, en qué segmento iba, teníamos, ¿se acuerdan? Datos inicializados, datos sin inicializar, ¿sí? Todo eso era estático, eso ya iba a estar contenido en el binario, ¿sí? En cambio acá, toda la memoria esta no es parte del binario, es parte, ¿se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, las librerías dinámicas, o vimos lo de mape? Todo va mape de memory, ¿sí? Todo esto va a ir dentro de esta sección de memoria, ¿sí? Bueno, eso es lo que dice acá en este párrafo, ¿sí? Este segmento de memoria, ¿sí? Va a crecer, se va a achicar, ¿sí? A medida que tomamos y liberamos memoria, ¿sí? Bueno, si nosotros queremos saber, ¿sí? Efectivamente cuánto es la cantidad de memoria, heap, ¿sí? Que un proceso tiene, necesitamos leer cuál es el program break, ¿sí? Ese program break, ¿sí? Esta flechita acá, este puntero, ¿sí? Esta dirección de memoria, es exactamente donde termina la memoria, ¿sí? Es el program break, es el corte desde el inicio de la memoria heap, ¿sí? O la memoria que vamos a usar para datos, que ya sabemos que sigue después
de que termina los datos sin inicializar. ¿Sí? Entonces, esta barrita es la que va a ir agrandándose o bajando, ¿sí? Esto imagínense como algo móvil que va a ir subiendo y bajando a medida que tomamos o liberamos memoria. ¿Sí? Bueno, algo también importante, esto de que hablábamos, el uso, ¿sí? Es memoria extra para nuestros programas, y un muy buen ejemplo de usarlo es, por ejemplo, memorias dinámicas, ¿sí? Estructuras dinámicas. Bien. Bueno, esta filmina por ahora la voy a saltear un poco, en realidad esto está... En realidad, estas variables, ¿sí? Son el nombre de las variables, si ustedes lo quieren ver, de cómo está implementado en el kernel, ¿sí? Esos valores, ¿sí? En el kernel existen estas variables. Existe start break, ¿sí? Fíjense, es un puntero que marca el inicio del segmento heap, o sea, sería acá, ese puntero. Tenemos el break, ¿sí? Es el pointer, ¿sí? O sea, el program break en el kernel aparece como una variable que se llama break, ¿sí? Y tenemos el endData, que es un puntero que setea el final de ese segmento de data, ¿sí? Eso, si ustedes quieren ver, yo se lo dejo, está bueno. Bueno, lo vemos ya así. ¿Qué tiene de bueno? Es que ustedes ven las variables, ¿sí? Esto está implementado en el kernel, este es el código del kernel, ¿sí? Y fíjense cómo, ups, le di clic, bueno. Fíjense cómo aparecen, ¿sí? Esas variables dentro del kernel. Por supuesto, no nos vamos a meter acá, pero fíjense lo lindo de cuando estudiamos Linux, que es un sistema operativo, digamos, abierto, open source, podemos ver todo el código. Todo esto que estamos hablando está implementado, ¿sí? Bueno. Entonces, cuando esto que hablamos de, no sé, de alocar memoria, esto locating memory, ya lo vamos a ver mejor, pero básicamente es eso, es el proceso de conseguir, ¿sí? Memoria, un bloquecito de memoria libre, que esté a disposición de nuestro proceso, y por supuesto que tenga ese bloque la cantidad de memoria que le hemos pedido, ¿sí? Nosotros decimos, mira, queremos guardar un árbol de datos que tenga por lo menos, no sé, 2 megas, bueno, alocar memoria tiene que tener la capacidad, esa acción tiene que darnos un bloque de memoria, ¿sí? Que por lo menos tenga ese tamaño. Ya vamos a ver que como estamos basados en un mecanismo de memoria virtual y basado en paginación, bueno, esos bloques de memoria siempre van a ser múltiplos de páginas, ¿sí? Nosotros vamos siempre la necesidad de pedirle más memoria al sistema operativo, ¿sí? Va a estar siempre en términos de páginas. Y bueno, y después vamos a poder liberar esa memoria, ¿sí? Esta información me quedó medio colgado acá, no está como, no sigue bien el hilo conductor de esto que les voy a estar hablando, pero quédense con eso. Algo muy importante es lo de la derecha, si está bueno, de que nosotros tenemos la capa de aplicación, es la capa que nosotros armamos nuestro software. Tenemos una capa acá intermedia, que son los alocadores de memoria dinámica, ¿sí? Digamos, el alocador es el gestor, esta capa que a nosotros nos va a proveer la función del malloc, del free, ¿sí? Para poder hacer uso, ¿sí? De la memoria heap, de esta memoria dinámica, ¿sí? Y está marcado con amarillo porque acá vamos a estar parados, acá vamos a estar viendo cómo se implementan estas cuestiones, ¿sí? Bueno, yo les había dicho antes que la gestión esta de memoria dinámica en C era importantísima porque el resto de los lenguajes se iba a parar sobre esta base,
¿sí? Entonces esto nos lleva a la categorización de esta alocación o esta gestión de memoria, que va a ser en 3 niveles. Una explícita, ¿sí? Que es lo que nosotros sabemos, lo que vamos a ver, que es con el malloc y el free, ¿sí? En C, ¿sí? Las aplicaciones tienen que pedir memoria y liberar memoria de forma explícita, ¿sí? Las aplicaciones son responsables de estas operaciones. Nosotros vamos a ver en el código, vamos a tener que escribir el malloc y el free, vamos a tener que hacerlo de forma correcta, ¿sí? Por eso es explícito. Tenemos semi-explícito, ¿sí? Que es lo que pasaba en Java, ¿sí? Nosotros en Java somos responsables de pedir memoria. ¿Se acuerdan cómo? En Java para pedir memoria. Sí, por A ejemplo, través para... del new, básicamente, creo, si no me equivoco. Cuando creamos un Exacto, puntero. es perfecto, exacto, con el new. Sí, ustedes cuando quieren crear la instancia, digamos, quieren crear un objeto nuevo, como decir, utilizan el new. ¿Sí? Pero después, en Java existe lo que se llama el garbage collector, que lo que hace es encargarse de ir limpiando todos esos objetos, ¿sí? Que quedan en memoria, ¿sí? Pero básicamente eh, lo que hace Java es mejorar esa gestión de memoria. eh, es una mejora sobre la base anterior, ¿sí? De hecho, el new, que también está en C++, ¿sí? Eh, se basan, ¿sí? En el malloc. Eh, y bueno, Pablo, sí. ¿y, y realmente es una ventaja esto que tenga optimizada la recolección de, digamos, de basura? ¿O tiene cierta ventaja que uno tenga que explícitamente liberar o reservar memoria? Porque muchas veces cuando nombran lenguajes de bajo nivel, especifican que es con colector de basura o no, como si fuese una característica que te puede dar cierta ventaja en algunos casos. Eh, exacto, a ver qué pasa. Es como, viste, no sé, siempre se vuelve modo manual versus modo automático. Si pensemos, no sé, manejar un auto. Podríamos decir, y el modo manual es mejor porque te permite hacer con el auto lo que vos quieras. Te permite, no sé, correr, te permite meter rebajes, te permite agarrar una curva de una forma, te permite hacer... Vos tenés más control, ¿sí? En el modo manual, cuando vos manejas un auto, ¿sí? Cuando... Pero ¿qué pasa? La curva de aprendizaje es más alta. Podés cometer errores, ¿sí? Si no manejas bien el embrague, se te puede parar el auto. Podés, no sé, podés ir en segunda hasta Buenos Aires y romper el auto, ¿sí? Es, vos tenés más control, pero también ese control que te da responsabilidades y esas responsabilidades pueden hacer que tu software sea más propenso a fallas. Sí, Cuando es, cuando es automático, perdón, sí, decime. dale. A lo que iba es que si, o sea, esta automatización me da a pensar de que no hay forma de que hacerlo mejor que un compilador que tenga un colector automático. ¿Pero esto es cierto o hay situaciones No, donde que sea automático te hay perjudica? fallas, hay fallas. O sea, a ver, no son o sea, tiene ventajas, pero también tienen problemas de diseño, tienen sus contras, ¿sí? Todo depende en el nivel donde vos estés, ¿sí? También, ¿qué pasa? A veces, sobre todo cuando estamos en lenguajes de bajo nivel, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, no sé, imaginemos que tenemos un sistema embebido, eh, todo esto capa también tiene su costo a nivel software, ¿no? A veces, incluso en un extremo, en un sistema embebido, muchas veces uno no quiere manejar memoria dinámica, ¿sí? Entonces,
por todo esto de que se vuelve impredecible, todo esto de la performance que decíamos que cambiaban por otros factores. ¿Sí? El sistema embebido muchas veces vos no tenés ni caché, ¿sí? No tenés a veces ni paginación, porque no tenés una MMU. ¿Sí? Entonces, es como que depende, ¿sí? Depende también del tipo de software que estamos armando. Los Garbage Collection no son perfectos, tienen fallas, hay que meterse, hay optimizaciones. De hecho, C++ podría tenerlo, pero no lo tiene. Hay un montón de papers y proyectos y donde se plantean soluciones de ese tipo, eh, pero tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Entonces, bueno, C++ siguen siendo, digamos, dando estas opciones totalmente de... El usuario es libre de meterse un tiro en el pie. Digamos. Incluso esa es una política de diseño, ¿cierto? Profe, Eh, a mí me queda una duda, por ejemplo. Bueno, ahí justo no sé por qué se me dio por la filminadora, pero lo que hace Python, por ejemplo, que no tiene un compilador atrás, ¿cómo maneja la memoria? O sea, en el caso de un intérprete. bueno, ahí vemos esto, que lo vemos mejor con la imagen que te voy a decir, pero el caso de Python, si bien tiene un intérprete, eh, la mayoría del código que corre Python, sobre todo su motor, las librerías core y toda su estructura, ese código sí está compilado, ¿cierto? Ese código está compilado, está, por ejemplo, si estamos hablando de Linux, esos son Jared Objects, ¿sí? Como los que vimos para librerías dinámicas, cuando hicimos el practicum. Eh, entonces, ese código se carga, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando queremos acceder, por ejemplo, a la math, queremos acceder a una función de matemática, eh, la math es la librería de la DC, ¿sí? Que está ya compilada, ¿sí? Y simplemente lo que hace Python es ejecutar, cargar, digamos, en memoria. Probablemente ya lo esté cargado, pero si no estuviese cargado, lo carga en memoria esa librería dinámica y ejecuta ese código ya compilado, eh, que estaba escrito en C y en Assembler, por ejemplo, la math. ¿Sí? Por eso es que Python también es tan potente, ¿sí? Eh, porque por debajo está ejecutando código que está ya compilado, ¿sí? Eh, eh, ahí me vuelvo esto de Python, ¿sí? Bueno, lo vemos ya en realidad. Eh, ¿Sí? Digamos, ¿qué hace Python? Y perdón, me vuelvo a esta, ¿sí? Que sería el extremo de implícito, ¿sí? Que es que digamos, el pedido y la liberación de memoria se hace con estos como covers, o se hacen con capas como wrappers o covers, con capas de software que van gestionando todo esto de tomar y liberar, ¿sí? Eh, en Python que veíamos, nosotros tenemos, bueno, la memoria RAM, ¿sí? En un extremo tenemos esto de que yo antes les hablaba, ¿cierto? Del Virtual Memory Manager, ¿sí? De todo este bloque dentro del kernel que se va a encargar de hacer toda la gestión de memoria dinámica, ¿sí? Que tiene que ver todo con la página, que va a dar también soporte a la paginación a nivel software, ¿sí? Después, fíjense, tenemos estos General Purpose Allocators o estos los alocadores de memoria explícitos, ¿sí? Que es, por ejemplo, en CLC-malloc. ¿Sí? Y después, o sea, hasta acá es como si tuviésemos en C. Pero después esto que está acá, Python, ¿sí? Es una capa que suma Python, ¿sí? Para cómo usar o cómo gestionar al, digamos, a los alocadores de memoria explícitos, ¿sí?
Después tiene el manejo ya pensado, ¿vieron que en Python todo es un objeto? Bueno, entonces podemos construir una capa de decir, bueno, yo a ver, ¿para qué quiero manejar memoria dinámica? Y yo la memoria dinámica la voy a terminar manejando como un objeto. ¿Por qué? Porque en Python todo es un objeto, ¿sí? Entonces, bueno, construyen una capa que va a utilizar a la gestión de memoria, va a ser el malloc y el free, ¿sí? Pero en realidad la lógica va a estar dada con un paradigma de objetos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, hay varias formas de hacérselo, yo acá les dejo los links, pero por ejemplo lo que se hace es, bueno, yo tengo un objeto y esos objetos tienen referencias, ¿sí? Entonces, bueno, lo que voy haciendo es tener como un contador de esas referencias, ¿sí? De ver si mi objeto está en uso. Cuando mi objeto cae en desuso, ¿sí? Yo lo puedo liberar, ¿sí? Es una simplificación muy grande de lo que estoy haciendo. Eh, por eso yo les dejo los links si quieren ver un poco más. Lo corto acá porque es difícil poder explicarles con precisión qué hace más de lo que les dije, sin que me lleve mucho tiempo, ¿sí? Y sin caer, digamos, en un simplismo de que no les termine explicando bien. Pero sin duda es muy interesante. Y es importante, o sea, y ustedes, algo que está muy bueno es que pueden hacer interfaces entre C y Python de forma muy sencilla, ¿sí? Y bueno, cuando hacen esa interfaz, por ejemplo, hay una librería que se llama Swig, hay un montón, pero hay una que se llama Swig, que está muy buena, y ahí pueden manejar y pueden entender realmente cómo se maneja toda esta parte, ¿sí? Bueno, me vuelvo ahora a esto de malloc y free. Ustedes esto ya lo deben haber visto, pero bueno, si no se recuerdan, tenemos en el main malloc 25 bytes, le estamos pidiendo al sistema operativo, al kernel, que nos dé 25 bytes, para tener un buffer, ¿sí? Un char pointer, que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para poner esta string que dice this is heap memory. ¿Sí? O sea que nosotros cuando agarremos a este arreglo de caracteres, ¿sí? Con el string copy lo copiamos a este buffer, simplemente tenemos en memoria RAM, y en ese bloquecito de memoria heap, 25 bytes reservados para, o al menos 25 bytes reservados para ese arreglo, ¿sí? Es un ejemplo muy simple, pero piensen en el mejor estar malloc como una estructura más grande. Bueno, pueden imprimir ese buffer y después lo liberan, ¿sí? ¿Qué quiere decir que lo liberan? Es que esos 25 bytes va a estar disponible para, ya vamos a ver bien fino cómo va a estar disponible, pero básicamente lo devuelven al kernel. Lo que dicen es, kernel, podés utilizar estos, te devuelve estos 25 bytes. En realidad vamos a ver que esto no necesariamente se devuelve el kernel, por un momento va a quedar disponible también para el proceso. Porque en vez de estar devolviendo cada rato, es como que el proceso lo tiene disponible en un rato más, un tiempo más, y después sí se devuelve efectivamente al kernel. Pero ya lo vemos. Algo interesante, esto si quieren ustedes vienen con el object dump, lo que pueden hacer es correr object dump, el binario de este programita, y le genera el assembler, ¿sí? No me acuerdo bien la opción, creo que es la D, sí, que creo que es de disassembly, le genera el código de assembler que se genera con esta función. Fíjense cómo acá aparece el call malloc y el call free acá, ¿sí? Entonces nosotros cuando en nuestro programa llamamos el malloc y el free, se están llamando, ¿sí? A estos operadores que están dentro de esa capa de alocación que venimos de memoria, gestión de memoria, ¿sí? Bueno. ¿Vamos bien hasta acá, chicos?
¿Dudas? Va muy bien, profe. Por ahí me parece que hay muchas funciones en C que, no sé, por lo menos a mí me pasó de hacer los prácticos, de que hacen un manejo demasiado oscuro de la memoria, o sea, como que te quieren abstraer de eso, pero después, por ejemplo, no liberan esa memoria bueno, y he caído en esa trampa un par de veces. Por ejemplo, la string dup, no, Sí. claro, está buenísimo, lo ves súper cómodo, súper útil. Y claro, y después te das cuenta de que no te libera la memoria, eso es responsabilidad tuya, pero no la aclara tan directamente y nada, por ahí. Por ahí me he Eh, encontrado con sus casos en C. sí, exacto. Lo que hacen en general, en general, digamos, o sea, muchas de las funciones en C es dejar la gestión de memoria a capas superiores. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si vos tenés que hacer vos querés hacer una función que maneje strings, eh, o que no sé, sí, que haga algo con los strings o con una estructura de datos, en general, bueno, vos pasame el objeto y yo lo modifico, pero vos sos responsable de crear ese objeto, de borrarlo, eso pasa mucho, sí. Es cierto lo que vos decís. Sí. Y por eso también entender esto, yo creo que ahora que vamos a ver muchos detalles de cómo se implementa esto, de cómo está hecho por debajo, se va a entender más por qué esa necesidad, ¿sí? De mejorarlo, ¿no? Un problema algo que yo veo mucho que les pasa a los programas de ustedes es que ustedes, por ejemplo, crean una variable dentro de un método, ¿sí? Y, y devuelven un puntero, ¿sí? Pero ese puntero, eh, digamos, el puntero puede seguir existiendo, pero no necesariamente esa variable en memoria, ¿sí? O después o no saben bien cómo hacer el free, ¿sí? Pero vamos a ver algunas cuestiones de eso. Bueno, Genial. algo más así en bajo nivel ahora, estábamos viendo la memoria, ¿sí? Y vimos que, mira, se desplazó la barrita. Decíamos, bueno, la memoria RAM que efectivamente tiene disponible un proceso, empezaba después, ¿sí? De los datos sin inicializar, y, y el límite actual estaba basado por el program break, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos eh, aumentar la memoria disponible, ¿sí? De un programa, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, simplemente incrementar este program break. Necesitamos desplazarlo hacia arriba, ¿sí? Si queremos liberar memoria, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que eh, movernos hacia abajo, desplazar esta barrita hacia abajo, ¿sí? Decrementar la dirección de memoria y liberamos memoria, ¿sí? Fíjense cómo esta barrita ya de entrada nos da la posibilidad de aumentar o disminuir la memoria, tomar o liberar, ¿sí? Entonces, les voy anticipando, o ya podrían ir intuyendo, que el malloc y el free, ¿sí? Van a estar basados en este movimiento, ¿sí? Van a estar basados en cómo movemos el program break, ¿sí? Si yo lo muevo hacia arriba, voy incrementando la zona de memoria disponible para mi programa, o sea que estoy aumentando la cantidad de memoria. Si lo muevo hacia abajo, estoy disminuyendo la cantidad de memoria disponible para mi proceso, ¿sí? Entonces estoy liberando memoria. Bueno, eh, una salvedad sobre eso, ¿sí? Es que la memoria que nuestros programas tienen disponible, eso se hace ¿sí? En términos de páginas de memoria. Entonces, no necesariamente un movimiento del program break, ¿sí? Va a hacer que el kernel nos dé una página memoria nueva, ¿sí? Simplemente puede ser que, o sea, va a ser memoria
que ya tenemos disponible. ¿Sí? Cuando nosotros pidamos memoria, no necesariamente va a ser exactamente la memoria que estamos pidiendo, sino que va a haber un redondeo. ¿Sí? Ese redondeo es propio del mecanismo basado en paginación que tenemos por debajo. ¿Sí? Bueno, ese párrafo que está acá a la derecha explica eso. ¿Sí? Y bueno, algo para tener en cuenta es que esta manipulación del program break lo vamos a hacer con dos system calls. Una que se llama break y otra que se llama sbreak. ¿Sí? La break, ¿qué hacemos? Lo que hace es modifica el program break, ¿sí? O simplemente break, basado por una dirección. ¿Sí? Nosotros le ponemos una dirección y el program break se setea en ese punto. Entonces, si yo quiero modificar el program break acá, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, digo, si yo, por ejemplo, quiero, no sé, 100 bytes, ok, bueno, obtengo cuál es mi program break actual y calculo cuál sería la dirección, o sea, el desplazamiento de dirección necesario para que me entren esos 100 bytes. ¿Sí? Supongamos que estamos en 32 bits, que tenemos 4 bytes, un Word. ¿Sí? Yo tendría que hacer, digamos, bueno, mis 100 bytes dividido Word. ¿Sí? Digamos, en cuántas direcciones de memoria me entran. ¿Sí? Me van a entrar, digamos, 4 bytes por address. ¿Sí? Entonces, bueno, a ese offset de address se lo sumo a la dirección del program break y tengo el desplazamiento que voy a necesitar. ¿Sí? Eh, Básicamente es eso. ¿Qué pasa? En vez de utilizar la dirección, con esa lógica que yo decía, necesitas hacer este cálculo, aparece esta que se llama sbreak. ¿Sí? ¿Qué hace este sbreak? Directamente nos permite pasarle un incremento en bytes. En vez de decir yo calculo la dirección para pasársela al break, directamente le digo, che, yo quiero mis 100 bytes, entonces el sbreak nos modifica el program break y nos devuelve un void pointer, ¿sí? Nos devuelve una dirección de memoria, ¿sí? Con el program break anterior. ¿Sí? O sea, nosotros llamamos al sbreak, nos va a retornar el program break y después lo va a incrementar. O sea, nos retorna el viejo, pero ahora tenemos un program break nuevo, ¿sí? Con ese incremento. ¿Se ve la diferencia entre el break y el sbreak? ¿Se entiende la Sí, dirección? profe. Lo que no sé es por qué usaríamos el break cuando me parece que el ese break es más conveniente. Es una optimización. A lo mejor nosotros en el break nos puede quedar cómodo si tenemos la dirección exacta. ¿Sí? Son las dos posibilidades. Nosotros vamos a estar usando el S-Break. ¿Sí? Es como es una mejora sobre el primero. Ah, bien, Eh, bien. es como un wrapper sobre el primero. Y Claro, o sea, el eh, ese break probablemente llame a break por atrás, ¿no? sí, exacto. Haces el cálculo del desplazamiento, o sea, de las direcciones. Y, y bueno, y un uso muy importante de eso es que fíjense que como el break nos devuelve el program break anterior, si nosotros lo llamamos con 0 al ese break, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Nos va a dar la posición donde estamos parados ahora, porque no la va a desplazar, porque el incremento es 0. Entonces, o sea, ese break con 0 es una buena forma de saber dónde estamos, o sea, dónde está el program break actualmente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe.
Claro. Bueno. A ver. Bueno. Bien. Entonces, veamos un poquito del malloc. ¿Sí? El malloc, por supuesto, ya lo conocen ustedes. Es parte de esto, digamos, de la función para liberar y tomar y pedir memoria en el heap. ¿Sí? Esto en amarillo lo que estamos viendo es el runtime heap, ¿sí? Esto es la memoria que podemos solicitar con el malloc. ¿Sí? Esto en blanco es la que vamos a poder pedir con el mmap, por ejemplo, o el shared memory. Y bueno, a ver, acá dice esto, ventajas de usar break y sbreak sobre el malloc. En realidad esto apunta, che, si tenemos el sbreak, ¿por qué queremos el malloc? ¿Sí? Bueno, primero que imagínense, si nosotros tuviésemos que estar manejando esta barrita del break y el sbreak, primero que es más complicado, ¿sí? Digamos, es como que sería la base. Nosotros podríamos hacer software que use el break y el sbreak, ¿sí? Nosotros decimos, che, mi programa va a necesitar esta memoria dinámica, entonces desplazo el break y listo. Pero ya vamos a ver que el malloc tiene ventaja, hace esa gestión de ese break de una forma óptima, ¿sí? Bueno, otra ventaja también es que el malloc está estandarizado, ya es parte de C, la implementación de cómo está hecho por debajo, ¿sí? Eso puede cambiar, puede haber muchas formas, de hecho hay muchas formas de implementar el malloc, hay muchos algoritmos, pero nosotros utilizar el malloc como parte de la librería de C, estamos haciendo código portátil, no sabemos si estamos corriendo en Windows, si estamos corriendo en Linux, ¿sí? Sabemos que, o en distintos sabores de Linux, nosotros sabemos que si utilizamos el malloc, nuestro programa va a tener disponible los bytes que estemos solicitando, ¿sí? Y bueno, y algo importante es que ya vamos a ver cuando veamos más fino cómo se implementa esto, que no siempre tenemos que estar moviendo esta barrita, ¿sí? Vamos a ver que no siempre tenemos la necesidad de estar interactuando con el kernel, de decir, toma la memoria, dámela, ¿sí? Vamos a poder hacer como una gestión óptima, una capa de abstracción que nos va a dar un rendimiento mejor, ¿sí? Y eso lo vamos a entender bien cuando veamos cómo está implementado, ¿sí? Los desafíos de implementar el malloc y el free. Por ahora nos mantenemos a cierto nivel, esto es lo que ya conocemos. Nosotros tenemos el malloc, le pedimos la cantidad de bytes que queremos, ¿sí? Y el malloc nos devuelve un puntero, ¿sí? Que sería la dirección de la dirección de los nuevos datos listos para usar, ¿sí? Nosotros si queremos hacer un buffer de un K, listo, el malloc nos va a devolver la dirección de ese buffer listo para ser utilizado por nuestro programa. Fíjense, ya lo van sabiendo, el malloc labura sobre el sbreak, ¿sí? Fíjense cómo incluso los prototipos hasta tienen cierta similitud. Bueno, y algo importante con el malloc es que está dado ese redondeo, ¿sí? No es que exactamente nos va a devolver o va a reservar la cantidad de memoria que le estamos pidiendo en size, ¿sí? Bueno, ahí dice que está alineado 8 bytes, ¿sí? Eso porque está sacado de algo de 64 bits, ¿sí? Y bueno, y el free, que ustedes también ya lo deben haber usado, nos da la posibilidad de liberar, ¿sí? Memoria que fue pedida, ¿sí? Cuestión importante, free null no hace nada, ¿sí? Un error. ¿Sí? Perdón que te interrumpa. ¿Cuándo podría dar error el malloc? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuándo podría dar error el malloc?
Hay muchos motivos, pero por ejemplo, uno cuando tu proceso, o sea, los procesos tienen límites. ¿Se acuerdan cuando vimos en Proc los límites? Bueno, un proceso tiene un límite de cantidad de páginas que puede direccionar de memoria virtual. Entonces, tu programa podría haber llegado a un límite de cantidades de páginas. Entonces, no podés pedir más memoria. Podría pasar también que el sistema operativo, tu sistema, haya alcanzado un límite de memoria, que te hayas quedado sin RAM. ¿Sí? Esos son así No, dos ejemplos. le comento una situación particular mía Mm. que me pasó en uno de los TP anteriores y que ante una entrada muy puntual del stdin, digamos, el malloc fallaba, pero muy puntual. No era por un tamaño que excedía un tamaño justo, sino que ante una entrada específica de teclado, el malloc fallaba, te tiraba un invalid pointer. Es muy raro, ahora hay que ver, digamos, qué estaba pasando ahí bien, porque en realidad no te debería modificar contenido, o sea, no debería tener problema en base a qué le estás escribiendo. No, pero ¿Sí? peor aún, porque eso que estaba escribiendo no influía para nada en el malloc ese. Me gustaría verlo al código ese. ¿Te animás a que la clase que viene lo veamos? Dale, Buscarlo dale. el ejemplito, o tratar de armarte un ejemplito con ese código que se rompa y lo Sí, sí, veamos. es el shell. Es el shell, lo puse como un issue, pero ante un comando muy puntual se rompe. Digamos, un Estaría bueno formato. verlo. Bien. Pero, ¿se rompe ahí o se rompe en otra parte del código? Y termina de explotar en el malloc. Capaz le Para están mí también mandando, no pasa sé, que tipo null pointer y hay algo del malloc y ahí explota. Le O puse se rompe antes. un printf antes y después del malloc y es ese, digamos, es ahí punto. ¿sabes lo que deberías hacer en realidad? Usar el GDB y hacerle un backtrace. Sí, pasa que lo estaba compilando todo con librería y toda la movida y no. Se te complica. Sí. Pero bueno, Pero lo quiero ver o porque si es te muy genera el raro. core dump, si te genera el core dump, porque se te va a romper, digamos, con un segmentation fault, podés ver el core dump ese, ¿sí? Directamente. Pasa que no me genera el core dump, o al menos no me muestra el core dump porque sucede en un proceso hijo, digamos. Esto que estoy No, comentando. Pero puedes abrirlo, correr con un buscarlo. comando. Ya te lo paso. Ya te mando el comando. Dale. Che, bueno, está bueno, pero sí, me parece raro, debe ser por otra cosa, ¿sí? Eh, bueno, a ver. El malloc, bueno, ya vimos el free, ¿cierto? Esto, perdón, vos en el free, algo importante es que vos le tenés que pasar una dirección. ¿Sí? Vos le tenés que pasar la dirección, ¿sí? Que previamente habías pedido con el malloc. ¿Sí? Vos no le podés pasar cualquier dirección, ¿sí? Le tenés que pasar la dirección que vos pediste con el malloc, ¿sí? Para que lo libere. Con el null no hace nada, directamente se ignoran, no es un error, porque no hace nada. Pero hacer dos veces free sobre una posición de memoria, ¿sí? Dice que tiene resultados impredecibles. ¿Por qué? Porque la norma del free no establece qué hacer con el doble free, ¿sí? O sea, depende de la implementación, ¿sí? Entonces, puede pasar que uno implemente un free y que si lo haces dos veces se rompe, puede hacer que lo ignore, ¿sí? Por eso los resultados son impredecibles. Va a depender de cómo ese free esté implementado, ¿sí? Me tiró una banda de ese error en la shell también. De O sea, que hacía veces free. exacto, es un error, ¿sí? Probablemente en la implementación te puede tirar errores, otros no puede hacer nada, ¿sí? Eh, Te suele decir, no me acuerdo si era en warning o en error, pero te dice, está haciéndole dos free a esta variable. Entonces, exacto, pero digamos, realmente lo que pase con el free está dependiendo del free que vos estás corriendo por debajo, ¿sí? Si vos te vas a otra librería,
no necesariamente puede responder de la misma forma, ¿sí? Por decirte, alguien podría decir, che, yo tengo este software que yo hago free 2 veces y no pasa nada. Ok, porque la implementación de ese free se ignora. O puede decir, che, yo hago free y se me rompe. Pasa algo, no sé, o se libera un bloque de memoria que no debería liberarse. Cuando veamos el algoritmo de cómo se implementa el free, va a quedar bien claro eso. ¿Por qué? Pero sepan esto, que está libre. Cada uno puede implementar, o sea, el free, no, el estándar no dice cómo está implementado, por eso tiene un resultado no predecible. Bueno, algunas cuestiones así de free. Bueno, yo antes les había dicho que liberar memoria era disminuir el program break. Algo muy interesante de esto es que en realidad no siempre vamos a estar, o sea, el free no va a estar bajando la barrita esa o disminuyendo el program break, ¿sí? En realidad lo que pasa en la implementación es que existe una lista, ¿sí?, de todos los bloques que están libres, ¿sí?, todos los bloques que son parte de mi proceso, ¿sí?, de la memoria de mi proceso, que están libres, ¿sí? Entonces, cada bloquecito de eso, ¿sí?, que se va liberando, se va poniendo a disposición o queda como libre para ser utilizado por el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Imagínense que ustedes tienen memoria. A ver. Imagínense que ustedes tienen. Acá. Nosotros tenemos en el heap memoria del proceso. Y acá hay una celda que tiene memoria libre, ¿sí? Si nosotros tenemos esa memoria que queremos devolver, probablemente acá modificar el program break no nos resuelve nada, porque a lo mejor tenemos utilizando un pedacito acá, ¿sí? Y tenemos zonas libres de memoria. Entonces, modificar el program break no sirve tanto en esas situaciones. ¿Qué se hace? Por cada espacio, ¿sí?, de direcciones de memoria que van quedando libres, nosotros tenemos una lista, el free mantiene una lista con esas zonas de memoria, va a haber nodos, ¿sí?, que van a indicar que ese bloque está libre. Entonces, eso es lo que acá dice, sí, que si están en el medio del heap, ¿sí? Entonces, simplemente lo que va a hacer es como llevar una lista, ¿sí?, de esos nodos que se van liberando, ¿sí? Y solo va a liberar, o sea, perdón, solo va a reducir el program break, ¿sí?, cuando la memoria que quede superficial, ¿sí?, la memoria que quede, a ver, acá, por ejemplo, ¿sí?, no, ¿es cierto? O sea, en la memoria que esté en el límite de lo que está disponible, ¿sí?, tenga un cierto tamaño y se pueda liberar, ¿sí? ¿Por qué se hace eso? Para reducir la cantidad de movimientos del break, ¿sí? Y por otro lado uno podría decir, y a ver, si yo reduzco una zona de memoria acá libre, yo puedo desplazar toda esta memoria, me queda vacío lo de arriba y la devuelvo. Pero imagínense en ese desplazamiento de memoria eh, para solo devolver y probablemente después volvemos a hacer un malloc. Y esto tiene que ser rápido, esto tiene que ser efectivo. ¿Mm? Si no lo terminan de entender todo esto, lo vamos a ver mejor cuando veamos más la implementación, ¿sí? Pero es para que lo vayan entendiendo. Y bueno, después para cubrir el sealloc y el realloc, tenemos que el sealloc es básicamente lo que vimos, no más que todos los valores, ¿sí? Y el realloc nos permite hacer una realocación, ¿sí?, para hacer como un resize del bloque, ¿sí? Puede pasar que nosotros tenemos una estructura y queremos que esa estructura cambie de tamaño, entonces hacemos ese realloc. Podría pasar, ¿sí?, de que el bloque, ya lo vamos a ver, que el bloque, digamos, no
no esté disponible, ¿sí? O sea, perdón, nosotros queremos más memoria, ¿sí? Y para garantizar que la memoria sea continua o contigua, nosotros a lo mejor necesitamos mover el bloque de memoria que está libre, disponible para nosotros, ¿sí? Porque a lo mejor al lado está ocupado, entonces necesitamos irnos a una posición donde nos va a garantizar que todo el espacio de memoria que queremos esté contiguo. ¿Sí? A ver si se entiende mejor. Bueno, después lo vamos a ver cuando veamos la implementación, a eso si no quedó muy claro. Cosa de saltar más esta parte. Bueno, acá yo les dejo así algunas reglas, estas básicas de heap rules, esto de, no sé, no, a ver, no leer o escribir un puntero que se retornó por malloc después de haber hecho un free. ¿Sí? No usar, bueno, no usar do not use or leak información inicializada in heap allocation. Can lead to information leaks, information data vulnerabilities. Esto se refiere a a ver. Sí, bueno, no utilizar información sin inicializar, ¿sí? Bueno, después dice no escribir bytes después de lo que nosotros hemos pedido. Por decirte, si nosotros hacemos un malloc, ¿sí?, de 100 bytes, guarda con pasarnos de esos 100 bytes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto podría generar un heap overflow. O sea, si nosotros imagínense que hicimos o sea, nos vamos a pasar del heap de lo que hemos pedido, podremos estar escribiendo hasta en el stack, si nos pasamos. Y bueno, por supuesto, podremos estar haciendo escrituras, podremos hacer como un buffer overflow dentro de nuestro programa y dañar lo que estamos escribiendo, ¿sí? Bueno, estas son distintas reglas así que tienen que ver. A ver, no utilizar un puntero después de un free. No leer o escribir bytes. Por supuesto, o sea, antes de un pedido, no hagas eso. No lo uses a la memoria. Y bien, y esto también es importante que ya lo mencioné recién, esto de no usar un puntero o una dirección de memoria para free, si es que vos esa dirección no la obtuviste de un malloc. Y después otra cosa que dice, no usar un puntero retornado por malloc. Bien, esto, no usar el malloc sin antes chequear, ¿sí?, el puntero. Guarda con eso, puede ser que el malloc nos retorne un null, ¿sí? Siempre chequear los errores, ¿sí? Bueno, son reglitas que surgen de no usar incorrectamente el malloc y el free. Si no quieren acordarse estas reglas, lo importante es, para usar memoria de memoria RAM del heap, tienen que pedirla con el malloc, ¿sí? Chequeas el malloc como cualquier otra función. Al free le pasas el puntero que usaste en el free y solo una vez, ¿sí? Eso sería como un resumen. Monitoring de... Bueno, y acá hay otras funciones parecidas que no sé si lo han visto, que tienen que ver con el malloc option y el malloc info, ¿sí? Estos nos permiten, el option, ¿sí?, nos permite ver cómo está configurado, ¿sí? Van a ver que este algoritmo, que lo vamos a ver la clase que viene, tiene un montón de parámetros y bueno, con este malloc option podemos monitorear y controlar parámetros de ese algoritmo. Y con el malloc info, ¿sí?, se puede obtener información estadística, ¿sí?, de la memoria que está siendo, digamos, gestionada por el malloc, ¿sí? Y bueno, después vamos a ver un ejemplito de cómo usarlo al malinfo.
Bueno, a ver. Déjenme ver. Bueno, la fragmentación lo vieron, ¿no? A ver. Vimos los problemas de fragmentación, era fragmentación interna y la otra creo Y que era externo. externa, pues se produce cada una. Perfecto. Bueno, a ver. Yo voy a cortar acá. ¿Por qué? Porque esto de fragmentación interna y externa, ¿sí? Lo vamos a necesitar para ver cómo implementar el malloc y el free. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la implementación del malloc y el free apunta a los problemas de fragmentación externa y fragmentación interna. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Va a decir, che, mira, la fragmentación interna tiene este problema. Si hacemos esto, ¿cómo lo disminuimos? Ah, bueno, hagamos tal cosa. Fragmentación externa nos aporta este problema. Bueno, hagamos el malloc de esta forma para tratar de combatir ese problema. ¿Sí? Entonces, eso prefiero hacerlo en la clase que viene cuando veamos la implementación. Y bueno, y podemos, bueno, sí podemos, y esto también lo vamos a ver la clase que viene, pero básicamente el M-align, ¿sí? nos va, nos va a retornar, ¿sí? Posiciones que se alineen digamos, a potencia de 2, ¿sí? Esto es para obtener direcciones que estén alineadas a memoria. Esto tiene que ver con cómo vamos a implementar el malloc, así que esto también también lo voy a dejar para la clase que viene, para no marearlos ahora. Cosa de ver la necesidad y ver por qué aparece esto. ¿Sí? De hecho, estas filminas, la verdad que estoy pensando ahora que las puedo mover dentro de ya lo que es la implementación. ¿Sí? Y bueno, y la clase que viene sí vamos a ver esto de cómo se implementa el malloc, esto de la lista que yo les decía, cómo la información está representada. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo es todo el algoritmo. Así queda bien claro. Bueno, y vamos a volver a mmap, que esto les va a parecer fácil después de que vimos mmap. Bueno, eso sería todo por hoy. Bueno, voy a Profe, cerrar. sí.